Porque antes de los correos electrónicos, la gente acostumbraba a mandarse cartas y las cartas iban a los buzones. Y cuando tú echas una carta en un buzón, tú no sabes todo el proceso que hay para que le llegue a su destinatario. O lo puedes inferir. Pero ¿has pensado qué puede pasar con la carta si el cartero que recoge las cartas en el buzón sufre un pequeño traspié en el camino? Bueno, pues la carta de la señora González es una de esas excepciones en donde el cartero sufre un accidente en el camino y la carta de la señora González recorre todo un largo camino hasta llegarle al señor Lairla, que fuma pipa con olor a cereza. Este libro es de Sergio Lairla, con ilustraciones de Ana G. Lartitegui, y nos habla de todo el camino que sigue una carta. La señora González estaba preparando una carta muy personal para su amigo el señor Lairla. Y ella misma fue y le echó al buzón, porque no quería que se perdiera ni le pasara nada. Después de echarla en el buzón, quedó muy tranquila y segura. Aquí está la carta en el buzón y viene el cartero y recoge las cartas en el buzón, pero esa tiene un olor peculiar. Huele a cerezas. Total que el cartero se va y empieza su recorrido. Y empieza a llevarse las cartas para que las distribuyan a quien corresponda. Pero en el camino tiene un accidente y baja a toda velocidad por una cuesta empinada, pierde el control de su bicicleta y se estrella contra un letrero que decía peligro, camino cortado. Y entonces cae en un hoyo, pero ese hoyo parece la boca de un gran pez que vive en un río y que va camino abajo corriendo en ese río y que va cayendo por este río y llega hasta la garrafa de agua, aquí se ve, está chiquito, y llega hasta la garrafa de agua, llega ese pez y ese río de un gran gigante. El gigante quiere más agua, pero su pozo está seco y al buscar más agua se cae en él. Y así va pasando una serie de acciones hasta que al fin la carta, toda arrugada, le llega al señor Lairla. Aquí está. Y el cartero le dice, ¿no se imagina usted lo que supone algunas veces ser cartero? Y se alejó silbando mientras agarraba su bicicleta. El señor Lairla no esperó a leer la carta de su gran amiga y para empezar a contestar. Bien, esta es una historia que parecería simple. Si se dieron cuenta también, es un libro que les llamamos zoom. ¿Por qué? Porque una historia te lleva a otra y a otro paisaje dentro de la ilustración y dentro de la historia. Este libro empieza con la escritura de la carta y donde la señora González le echa al buzón. Y este es el número 1. Luego, la carta del buzón, después de que la tiene el cartero y empieza a sufrir el accidente, para esto ya vamos en el número 4, son como capítulos. Y empieza un nuevo paisaje y una nueva historia, porque el cartero cae en una zanja u hoyo y la ilustradora, ese hoyo lo vuelven la boca de un pez. ¿Y ese pez dónde vive? En un río. Y ese río, luego, si le hacemos un zoom a ese río, es realmente la jarra de agua del gigante que vimos aquí. Y para esto ya estamos en el capítulo 7. ¿Qué pasa después? Vamos a hacer ese resumen, o sea, alejarnos. Y lo que hacen el autor y la ilustradora es alejarse. Chequen el número de capítulo. Ahora es el 6. Va en disminución. Primero aumentó y luego disminuye. ¿Por qué? Porque la historia va cambiando. Al caer en el pozo, el gigante, cambiamos otro paisaje en donde el gigante es parte de otra historia
que nos va a acercar a la bestia, que es un perro, que nos va a acercar a otro lugar y nos va a llevar a un mundo pequeño de nuevo. ¿A qué mundo pequeño? De estar en un mundo grande, nos lleva a este pequeño mundo que es la casa del señor Lairla. Si se dan cuenta, en la casa del señor Lairla hay pequeños detalles que aparecen en el libro. Los insectos de casi al final, el reloj con el elefante. Y en la última ilustración, sobre todo, tenemos a los perros que eran las bestias que aparecen con el gigante. Y toda la decoración es parte de lo que va apareciendo en el cuento durante las ilustraciones y mientras se cuenta la idea. Y para esto llegamos al capítulo 0. Entonces, si yo cierro el libro y lo empiezo a leer al revés desde el capítulo 0, es otra historia. Y se puede leer de nuevo, de atrás para adelante. Por eso, estos libros son buenísimos para los niños. Tienes 2 historias en una, te van metiendo en paisajes más grandes y luego van haciendo más chico el paisaje. Y lo puedes leer al derecho y lo puedes leer al revés. O lo puedes leer como tú quieras, porque cada uno de los capítulos es una historia. Son libros de 1001 historias. Si te gustó el libro, te dejo el link para que visites el librero de Nas. Si te gustó la cápsula y quieres inscribirte a este canal, da clic aquí. Si quieres ver más cápsulas, da clic acá.